el tema de la modificación al Código de Trabajo es un tema que todo el mundo le está dando seguimiento porque está en juego la cesantía creada en 1944. Como el debate está a un nivel alto, nos acompaña Rafael Pepe Abreu, un viejo amigo, por si dicen que si se la pongo suave, es una relación de muchos años. Pepe, gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Napoleón, gracias a ti por tenernos en este importante espacio y sobre todo porque es bueno aclarar que cuando el presidente Trujillo, generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, llega al poder, como es natural, no había código. Sí. Recordemos que es un gobierno fruto de la intervención del 16, sí, de la primera intervención norteamericana en el país. Entonces él, que subió, oye esto, Napoleón, muy apoyado por los trabajadores, por los obreros de ese tiempo, él entonces pone en vigencia una ley llamada la 637 que tú citaste. La pone en vigencia en el 1944. Recordemos que en ese momento no había un código laboral, no existía un código, sino esa ley. Posteriormente, entonces, en el 51, se vota el Código Trujillo de Trabajo, que es la ley 2920. Sí. Esa ley dura, hay que entenderlo, 41 años vigente. Lo de Trujillo se llamaba así, auxilio de cesantía. No se llamaba así, se llamaba cesantía porque era una especie como de indemnización de 5 días, bueno aclararlo, ¿verdad? 5 días, que cubría por 2 meses al trabajador. Es decir, a usted lo cancelaban, entonces la protección era cubrirle por 2 meses con 5 días por mes. Entonces, luego va caminando el tema, llegamos a 51, 51. Con esa ley vigente como única protección a los trabajadores. Y en el 51 nos damos, entonces, el régimen se da, lo que se denominó el Código Trujillo, que es la ley 2920. ¿Qué hace la ley 2920? Esos 5 días lo aumenta a 15 días y lo lleva a 15 días por año, Napoleón. Fíjate bien cuál es el tema. ¿Cuál es lo que nosotros queremos hacer entender en esto? Que las cesantías siempre han ido en escala ascendente. Es decir, te comienza con 5. Con 5, luego 15. Te llega a 15. Con un aumento de un 150%. Con el mismo Trujillo, ¿verdad? Sí. Después, entonces, en el 92, en los 10 años de Balaguer, entonces se da la modificación y se instituye el código vigente actualmente, el código que es la ley 1692. ¿Y qué hace esa ley? Eleva entonces de 1 a 5 días, 21 días, y de 5 días en adelante, 23 días. Fíjate el salto, ¿verdad? Sí. El salto, otra elevación más. Eso quiere decir que este estatuto jurídico de los trabajadores, protector del trabajador, Napoleón, nunca ha ido en escala descendiente, nunca ha descendido, ¿no? Siempre ha ido en escala ascendente, ¿verdad? Pero es bueno decirlo también. Es el estatuto jurídico quizá más justo. ¿Por qué? Porque es que incluye al trabajador que limpia el piso, pero incluye también al más alto de los gerentes de una empresa. Incluye a todo el andamiaje jurídico del proceso productivo. Por eso es que cuando se habla de este tema del impacto, tú no puedes hablar de una acción discriminatoria contra uno o contra otro. No, es que esto unifica, Napoleón, a todo el que percibe un salario. A todo el que percibe un salario del sector privado o trabaja en una empresa pública que está regida por el código, por ejemplo, que hay varias, y que de tomarse una de las acciones que los empresarios han planteado, se ve afectado no el trabajador
pura y simple de base, no, de planta, no. Se ve afectado también el ejecutivo medio y el ejecutivo alto. Y eso es importante saberlo. Pepe, antes de entrar, es decir, los patrones, porque hay que darle su derecho, dicen que eso es insostenible. Y entonces ellos establecen como que sean equitativos, que cada cierto tiempo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, Napoleón, yo cuando me hablan de esto... Es la narrativa de los patrones. Y me lo dicen ellos, ¿verdad? Los empresarios, que lo dicen muy frecuentemente, y ciertos comunicadores a servicio de ellos también. Yo siempre digo lo siguiente. Mira, las figuras de este tipo son propias de los países donde no hay protección social. Si tú me buscas a Suecia, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Islandia, tú no vas a encontrar esa figura. Esa figura no va a existir, pero tampoco existe en Estados Unidos, pero tampoco existe en el Canadá. ¿Por qué? Porque en esos países sí funciona, por ejemplo, la figura del seguro de desempleo en algunos casos y en otros la figura de la protección social. Entonces, la persona, el trabajador, cuando cae en un estado de desempleo, no tiene desamparo, Napoleón, porque la figura protectora entra inmediatamente en auxilio del trabajador, no solo en aspecto de suplirle, por ejemplo, el salario. Y la alimentación. Sí, y la alimentación, por tanto, ¿verdad?, de él y la familia, sino que también le protege en el aspecto de retiro, en el aspecto de la enfermedad. Entonces, tú no me puedes hablar y comparar países de ese nivel con un país donde estamos todavía a nivel de que cuando un trabajador, por ejemplo, un empresario decide ponerle fin a su contrato de trabajo, hoy decide ponerle fin al contrato de trabajo, y ese trabajador no tiene pura y simplemente a qué acudir, pero sus necesidades, Napoleón, siguen estando permanentes ahí. Los niños siguen demandando su alimentación, su escolaridad, su transporte, la casa de alquiler hay que pagarla. Entonces, tú no puedes pretender y hacer comparaciones entre el estatus de un trabajador de un país donde hay protección social a la situación de un trabajador donde no existe esa protección social. ¿Cuál es el ambiente que hay actualmente, hoy, con el debate? Mira, uno quisiera no preocuparse. Porque ocurre que esta figura de la cesantía, por ejemplo, tú la analizas y tú dices, en el 2010 exactamente estaba en el poder el presidente Fernández, ¿verdad? Se puso en estatuto, en discusión, el tema de la cesantía porque los empresarios empujaron ese proceso. No prosperó la presión empresarial porque recordemos que el vicepresidente era el doctor Rafael Albuquerque de ese gobierno, que siempre, por supuesto, ha sido solidario con el movimiento sindical, asesor del movimiento sindical y opuesto, ¿verdad?, a que se modificara ese aspecto del Código Laboral que los empresarios proponían en ese tiempo, en el 2010. Recordemos que después llegó al poder el presidente Danilo Medina. Inmediatamente, en el año 2003, el presidente Medina instituyó una comisión también por instancia de los empresarios para que se discutiera una modificación al código, pero en el fondo, tal y como lo decía en la narrativa introductoria, nosotros siempre señalamos que los empresarios no buscaban una modificación del código en realidad, sino pura y simplemente hacer lo que ellos se habían propuesto antes y no pudieron con el tema de la cesantía. Efectivamente, en toda la discusión que tuvimos durante largos años, todo el periodo del presidente Medina, el interés del empresario era, como ellos llaman, sustituir la cesantía
o disminuirla o ponerle, como ellos dicen, un techo. Ocurrió que se intentó del gobierno del presidente Medina hacer eso. Yo recuerdo que se depositó un proyecto de ley vía Indopril para intentar traspasar el pago de la cesantía al Instituto de Protección de Riesgos Laborales, el actual Indopril. Hay que decir en beneficio del presidente Medina que hubo una gran marcha y cuando esa marcha se dio, el presidente Medina al siguiente día, la marcha fue 10 y el 11, el presidente Medina retiró del Congreso esa intentona, la retiró. Y los empresarios tampoco pudieron lograr ese objetivo. Llega el presidente Abinader. Inmediatamente los empresarios volvieron con la ofensiva diciendo que el presidente Abinader sí lo iba a hacer porque era de proveniencia empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Presentaron el tema. No pasamos. Prácticamente los últimos 2 años y medio del mandato del presidente Medina, del mandato anterior de él, intentando los empresarios modificar el estatuto referido a la cesantía, Napoleón, y hubo una discusión profunda. El gobierno que más lejos ha llegado en ese aspecto es este gobierno, porque por lo menos vio la parte de la jornada laboral, vio la parte de lo procedimental, vio la parte de trabajo virtual, vio la parte de trabajo de plataforma, vio la parte de famoso 80-20, vio una serie de temas que en el pasado no pudieron concretizarse y ahora se avanzó en ese aspecto. Pero el empresario, no conforme con eso, insisten en la cesantía. Napoleón, el día 26 de agosto, lunes era, Napoleón, en la semanal, en el Palacio Nacional, nosotros fuimos invitados por el presidente de la República, presidente, empresario y ministro de Trabajo. Toda la prensa estaba convocada porque se iba a anunciar ahí el acuerdo a que se había podido llegar en el aspecto de la discusión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo con respecto a este tema. El presidente no llamó, Napoleón, a una parte y llamó a los empresarios. Esto que te estoy diciendo es una revelación, ¿verdad? Llamó a los empresarios, nos llamó a nosotros y ahí estaba el ministro de Trabajo. Y el presidente nos reúne. Estamos hablando de los 3 sindicalistas que estábamos ahí, Jacobo, Gabriel y yo. Y estaban los 3 empresarios. Y estaba el ministro de Trabajo. Y estaba el presidente. El presidente dice, lo he convocado aquí porque según me han informado, ustedes avanzaron ya en muchos de los puntos que se propusieron en la reforma. Como efectivamente fue, como te dije antes. Entonces dice, porque los presidentes, tú sabes, nunca saben todo, según ellos, ¿verdad? Entonces él dice, pero parece que hay temas que no se ha podido llegar a acuerdo. ¿Cuál es el diferéndum? Pregunta él. Toma la palabra el representante empresarial, el señor Juan Marrancini, Celso Juan Marrancini, hijo de Celso Marrancini, ¿verdad? Entonces, que es el presidente del CONE actual. Entonces, él dice, presidente, mire, nosotros consideramos que no es el momento de anunciar esto públicamente porque todavía nosotros necesitamos un mayor espacio, porque no nos hemos podido poner de acuerdo en el tema que para nosotros es fundamental, que es la cesantía laboral, y nosotros consideramos que se debe entonces dar un espacio más de conversación. Nosotros respondimos, Napoleón, y dijimos, señor presidente, posponer esto es peor que anunciarlo. La prensa está convocada para este anuncio. Si se propone esto y los empresarios siguen planteando lo que ellos están planteando, que es el tema de la cesantía, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque el movimiento sindical no va a ceder. De manera que nosotros consideramos que lo correcto es anunciar lo que ya está acordado, anunciar los puntos en que nos hemos puesto de acuerdo y dejar fuera la cesantía. Napoleón, el presidente, ahí pide, fue un momento dramático que el presidente pide y dice,
denme un momento con ellos solos. O sea, con los empresarios solos. Sí. Él dura con los periodistas ahí, Napoleón, afuera. Esperando. Eso fue el 25 de agosto. En la semanal. Sí, en la semanal. Entonces, él dura alrededor de 30 minutos, 30 y algo de minutos con ellos ahí. Que para un presidente es mucho, ¿verdad? Tiempo, sí. Entonces, dura ahí. Y después, él va donde nosotros estamos. Y dice, miren, ellos tienen temores, ellos no quieren que se anuncie esto. Porque ellos dicen que ellos tienen a su gente esperando una reunión que lo convocaron, que si esto se anuncia, entonces quedarían muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo, dice él, no puedo tumbar ese anuncio a menos que no sea con un consenso de ustedes también. Entonces nosotros le decimos, presidente, mire, insistir en eso no va a resolver el tema. Nosotros consideramos que se debe mantener la semanal, la rueda de prensa, darla y decir hasta dónde pudimos llegar. Están él y el ministro. Efectivamente, Napoleón, el presidente se va, se para de ahí y pasamos a la sala donde se celebra la semanal. Y ahí, ¿qué dice el presidente? El presidente dice, bueno, con respecto a la reforma laboral, he decidido someter al Congreso todos los artículos que fueron consensuados. Lo no consensuado quedará para otra reforma. Eso es claro, Napoleón. Eso es en español claro, ¿verdad? Entonces, cuando él plantea eso, todo el mundo sabe que como la cesantía no fue consensuada, no podía ser parte del paquete que se envió al Congreso. Y efectivamente, el ministro de Trabajo, el día 10, pero de octubre, lleva al Congreso, vía el Senado, estos acuerdos que se hicieron, la lleva, la deposita, pero la deposita como es natural, sin la cesantía, ¿verdad? Sí. Porque no hubo acuerdo. Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que el Senado tiene que hacer? Es sencillamente conocer eso y ya. Ahora bien, hay senadores, que esto es lo que quiero advertir, hay senadores, Napoleón, hay senadores, que nos preocupa altamente su actitud, especialmente. ¿Quién encabeza la comisión? Que es el senador Rafael Barón Dulú Jolitín. ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué nos preocupa? Están al servicio de la oligarquía, de los ricos. ¿Por qué nos preocupa? No, sí. Nos preocupa por esto. ¿Por qué? Nos preocupa por esto. Señor Jolitín dice que el Senado es soberano, sí, y que la Cámara es soberana y que no es un sello gomígrafo de gobierno y que no está obligada a hacer lo que diga el gobierno o lo que digan los sindicatos o lo que digan los empresarios y que por tanto ellos tienen que escuchar, según él, a todo el mundo que hable, que diga, que replique, que explique y supuestamente después hacer lo que más convenga, según él, a la patria. Y yo quiero decir lo siguiente frente a eso. Mire, senador Dulú, oiga lo que le voy a decir. Yo tengo 73 años. Ya voy a cumplirlo ahora, en mayo que viene. Ya sí. Cuando usted cumple un año, es para el otro que va, usted sabe. Entonces, lo mejor es decir ya que usted va a cumplir eso. Entonces, mire, 73. Entonces, en esos 73 años, yo nunca he visto al Congreso Dominicano rebelado contra su presidente. Nunca lo he visto. En ninguno de los eventos, mira, Leonel tuvo mayoría, Hipólito, Danilo. Sí, desde Balaguer tú estás viendo. Desde Balaguer, sí. Yo nunca he visto el Congreso de que se levantó contra su presidente. Yo nunca he visto eso. Entonces, me extrañaría mucho que alguien promueva desde el Congreso una rebelión contra un tema que se somete desde el Ejecutivo, incorporando un tema que el Ejecutivo no sometió. Lo digo así porque, fíjate, Napoleón, nosotros quisiéramos que nos dieran en ese código que más salario, más libertad sindical, más derechos, más de todo quisiéramos nosotros. Pero nosotros no tenemos facultad para legislar. Entonces, ¿tú entiendes? No tenemos iniciativa legislativa como centrales.
Los empresarios tampoco la tienen, ¿eh? Iniciativa legislativa, por poderosos que ellos sean, ellos no tienen iniciativa legislativa. ¿Quiénes son los que tienen iniciativa legislativa? ¿Quiénes son? Los partidos que están ahí. Y ahí hay tres partidos que son PRM, Fuerza del Pueblo y PLD. El PRM tiene las 2/3 partes. Claro, y el PRM tiene la mayoría. Entonces, como los diputados, los senadores, etcétera, etcétera, no son extraterrestres, sino que responden a partidos, nosotros queremos decir que responsabilizamos a los partidos, a cualquiera de los partidos, de una actuación que persiga torcer el acuerdo a que se llegó en esas conversaciones que duraron 11 años, 2 años y medio concentrados y 100 reuniones en la última etapa de este gobierno. Los responsabilizamos a ellos de cualquier tema que pueda darse en República Dominicana. Pepe, démonos cuenta de una cosa, Napoleón. Hay que parabolar, ¿verdad? Mire, si en el Congreso se impone la independencia del bolsillo, se impone aquella leyenda del hombre del maletín y la cesantía es sacada. ¿Qué posición estaría dispuesta a asumir el movimiento sindical? Me gustaría, si en el Congreso, Pepe, se impone una mayoría y eliminan la cesantía, ¿qué estaría dispuesto o en qué condiciones está el movimiento sindical y laboral para enfrentar algo así? Cuando tú eras reportero de calle, Napoleón, tú eres un ejecutivo ya. Sí. Pero cuando tú eras reportero de calle, ¿verdad? Que andaba en la calle. Reportereando. Sí. ¿Tú recuerdas cómo era que nuestra vida laboral, sindical y de demanda se desenvolvía? Era entre piedras, bombas, tiros, goma quemada, apresamiento y persecuciones. Huelga 72 horas, dura. Era así, ¿verdad? Era así. De un tiempo a esta parte, nosotros prácticamente hemos, diríamos así, desechado ese camino y nos hemos dedicado básicamente a confraternizar, a concertar, y hay que decir, Napoleón, que en eso tuvo que ver mucho el tipo de código laboral que tenemos, tú sabes, porque el otro código, el Trujillo, como era un código de derechos simulados, no obligaba mucho a reclamar. ¿Se alteraría la paz laboral, Pepe? Pero, ¿qué quieren? ¿Quién quiere ser responsable en la República Dominicana de alterar la paz laboral, de volver al camino de la suerga, de las confrontaciones que hoy tendrían un matiz mucho más elevado? ¿Quién se va a responsabilizar de asumir un camino en que emprendamos en este país una visión de esa naturaleza? Ahí es que está el reto, ¿verdad? De aquellos que están detrás y quieren prestarse a maniobras de esa naturaleza. Esto lo decimos por lo siguiente, mira. Hoy, por ejemplo, ocurre un hecho y se da una aprobación en una cámara, ¿verdad? En la cámara que está del tema referido a la cesantía laboral y un retorcimiento. Y mañana, Napoleón, está reunido el movimiento sindical, el movimiento popular, eliminando toda la barrera que nos separan, unificándonos y anunciando un paro nacional en la República Dominicana que hace mucho, pero muchos años en este país no se produce. Ni siquiera, Napoleón, en crisis política, eso ha pasado. Aquí veo crisis política y eso no ha pasado. Pero te digo que si ocurriese un desliz de ese tipo, un desacierto de ese tipo cometido por algún sector de la clase política, inmediatamente ese gigante dormido, que es el movimiento sindical, despertaría, se pondría de pie
y se pondría al frente de una demanda para iniciar un proceso hacia una huelga general nacional que no tendría definición hasta que no se retire cualquier intentona de alguien que busque crear en este país un tipo de acción así. Yo pienso, Napoleón, que los líderes de los partidos son sensatos y que ni Abinader en el PRM, porque no lo permitió debido a que no sometió eso en la cesantía, ni Leonel Fernández, ¿verdad?, que tampoco nunca lo aceptó, ni Danilo, que lo retiró, ni Hipólito, que cuando en la ley 8701 se intentó hacer eso también vía el artículo 50 de esa ley, tampoco lo permitió. Ninguno de esos líderes se va a comprometer en una acción de ese tipo, por más que diga el senador de Higüey o el senador de cualquier otro lado. Yo quiero que tú sepas, Napoleón, que cuando nos reunimos en la comisión, que nos recibieron, si bien el senador titular, que es la persona que mencioné, y esto no es personal, pero es la persona que mencioné, habló en esos términos, los demás senadores que estaban ahí, me refiero a Antonio Marte, por ejemplo, ¿verdad? Una figura como Antonio Marte conocida. Me refiero a Espíritu Santo, Eduardo Espíritu Santo, de la Romana. Me refiero a Mercedes, de Salcedo. Me refiero, por ejemplo, al senador del Ceibo. Ninguno de esos senadores asumieron esa actitud. Una actitud solo asumida por él. Y por eso es que estamos responsabilizándolo de la acción, debido a que él es el titular de esa comisión. Nosotros llamamos a que cualquier invento que pretenda tocar el tema de cesantía laboral sea inmediatamente desestimado, especialmente por los partidos de los que hacen parte esos senadores que han estado asumiendo ese tipo de comportamiento, porque hasta ahora él ha hablado así, pero hay personas que como mantienen una actitud de tanta reserva, en realidad uno no sabe en realidad qué están pensando. ¿Tú crees, Pepe, que quizá eso podría ser también una especie de globo de ensayo, ya que ustedes están fuera de práctica? Digo, bueno, yo soy sindicalista, mira, Pepe tiene 73, fulano, hace días que yo no veo algo intenso, como la huelga del 1989, que fue intensa, se fue de las últimas buenas, hablando en el vocabulario del movimiento sindical. Quizá dice que ustedes no están en forma ya y que no tienen esa capacidad de convocatoria y de lucha, porque cuando viene a ver, lo acusan de que los sindicalistas y demás se han aburguesado, como dicen a los que venimos de la izquierda. Fuera de juego, ¿verdad? Puedes decir, pero hay que decir esto, Ajá. Nosotros somos la figura que se ve, la figura que se nota y demás asuntos, porque salimos aquí junto contigo, ¿verdad?, en este programa, pero hay miles de personas que están detrás, miles de personas que están detrás y que están activando en los diferentes sindicatos, están activando. Es más, próximo día, el día 3, habrá una visita al Congreso de sindicatos que espontáneamente, ¿verdad?, sin que lo organicen inclusive las centrales sindicales, se han puesto de acuerdo para ir a hacer una visita pacífica, ordenada. Napoleón, nada más. El 3 de diciembre ahora para que entre la visita de Navidad. Nada más es a enseñarle a los senadores, miren, aquí estamos. Pero estos no son Pepe, estos no son Gabriel o Jacobo, no. Aquí estamos, somos los trabajadores que estamos dentro, en las empresas y demás asuntos. Mira, aquí estamos. Esta es nuestra credencial, esta es nuestra actitud, esto es nuestro comportamiento. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, Napoleón. El movimiento laboral siempre es, inclusive, el que en un país específico, en un país determinado, y en este, por supuesto, también, es a veces quizá el último eslabón en la cadena de la protesta. Pero cuando entra, ¿verdad?, todo cambia.
todo cambia, todo es distinto. Porque cuando el movimiento laboral entra, hay que entender que ya el centro de la economía es tocado. Y por eso nosotros decimos, la paz social en la República Dominicana se ha mantenido por largos años, a partir de todo el proceso a que hemos llegado y a partir de este código. Ahora, el que quiera romper la paz social, un modo de comenzar para romperla es tocar la paz laboral. ¿Y cómo se toca la paz laboral en la República Dominicana? Se toca comenzando por un intento de poner en juego un tema como el de la cesantía, que es un elemento que el trabajador lo ha asumido como su único requisito de protección cuando se le pone fin al contrato de trabajo en una empresa determinada. Eso es así. ¿Cómo han actuado los partidos? ¿Ustedes han tenido reuniones, Pepe, a nivel de los partidos para evitar, tú sabes que así como se activa el sector laboral, también el sector empresarial ayuda, que hasta ayuda, dice, a patrocinar los candidatos y las candidaturas, incluyendo la de los legisladores? Hay que decir lo siguiente, el sector partidarista, ¿verdad? Estamos hablando de los diversos partidos. Sí, los 7 partidos que están en el Congreso. Sí. Siempre se ha mostrado anuente a escuchar siempre al movimiento sindical. Hay que decir que la inclinación que nos ha manifestado la mayoría de partidos, de dirigentes partidaristas, inclusive que no están en el Congreso y otros que están en el Congreso, es que ellos jamás serían partidarios de comprometerse en un paso de ese tipo. Nosotros creemos que hasta hoy, ¿verdad?, la correlación de fuerza que se plantea en República Dominicana es una correlación de fuerza favorable a que no se toque el tema de la cesantía laboral. Pero no podemos tampoco descuidarnos, porque debemos reconocer también que el sector empresarial se mantiene haciendo un lobby permanente, sistemático, que quiere disfrazar esto con el tema de que supuestamente la cesantía atenta contra el empleo, que la cesantía atenta contra la inversión extranjera, que la cesantía atenta contra el desarrollo del país, cuando esos mismos... Y contra la calidad del empleo. Dicen ellos que estos mismos sectores empresariales, hasta contra la calidad del empleo, cuando esos mismos sectores empresariales exhiben fuera de República Dominicana, cuando van a traer la inversión, ¿qué exhiben ellos? Que República Dominicana es un país de renta media ya, que avanza hacia convertirse en un país en el 2035 de renta media alta, a que República Dominicana ha crecido ininterrumpidamente por más de 40 años en 5.5 su economía, y que ahora de enero a septiembre el crecimiento será de 5.1, un crecimiento admirable para una región como América Latina, a que República Dominicana liderea la inversión extranjera en el Caribe, a que República Dominicana es la 7ª economía del continente latinoamericano. Entonces, si ustedes venden eso, si ustedes ofertan eso, cuando van a traer inversión extranjera a este país, no intenten entonces usar eso solo de una manera confusa, y sepan que nadie a ustedes le va a aceptar cuestionar y poner un estatus, una situación como la cesantía. Pepe, nos quedan 2 minutos. En el hipotético caso de que le toquen por tercera y el Congreso lo aprobó, eso va al Poder Ejecutivo, que es quien promulga la decisión final del Congreso. Conociendo tú al presidente Abinader, ¿tú crees que sería capaz de rubricar promulgando eso cuando él sabe que se aprobó otra cosa? Tienes 2 minutos.
Yo creo que el presidente Abinader jamás promulgaría eso, por un tema que claro, ¿verdad? Desde el primer momento siempre a nosotros se nos dijo, y el ministro de SCAN nos lo dijo también, de aquí, de esta discusión, solo saldrá e irá al Congreso lo que ustedes consensúen. Si ustedes se ponen de acuerdo con los empresarios en eso o en lo otro, eso nosotros procederemos a hacer. Pero jamás someteremos nada que sea de una manera unilateral. Yo creo que el presidente es garantía de que eso no va a producirse. Eso es así. Pepe, gracias Siempre. por estar con nosotros. Y quién sabe si después del día 3 te da tu vueltecita por aquí para que analicemos esa exhibición de fuerza que van a hacer ustedes ante el Congreso. Eso esperamos, Napoleón, que nos siga abriendo el espacio como siempre ha sido. Así tradición. es. Estos espacios son suyos. Y gracias a ustedes por estar con nosotros y por acompañarme, como siempre, aquí en este espacio. Hasta una próxima entrega.